Una palabra al sabio. Es un ensayo escrito por Max Heindel, que sirve de prefacio a su libro Concepto Rosacruz del Cosmos, cuyo objetivo principal es delinear cuál debe ser la actitud mental y espiritual necesaria para abordar las enseñanzas contenidas en esta obra. El fundador de la religión cristiana emitió una máxima oculta cuando dijo: cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Todos los ocultistas reconocen la inmensa importancia de esta enseñanza de Cristo y tratan de vivirla de día en día. Cuando una filosofía nueva se presenta al mundo, es acogida de diferente manera por las diferentes personas. Consider the nature of truth and its pursuit. What is the foundation of knowledge? Una persona se apodera con avidez de cualquier nuevo esfuerzo filosófico, tratando de ver en qué proporción sostiene sus propias ideas. Para tal persona, la filosofía en sí misma es de poca importancia. Tendrá valor si vindica sus propias ideas. Si la obra satisface sus esperanzas en ese respecto, la adoptará entusiastamente y se adherirá a ella con el más irrazonable partidismo. Si no, probablemente arrojará el libro con disgusto, como si el autor le hubiera hecho una injuria personal. Otro adopta una actitud escéptica tan pronto como descubre que la obra contiene algo de lo que él no había leído u oído hablar anteriormente, o sobre lo que aún no se le había ocurrido pensar. Y probablemente rechazaría como extremadamente injustificable la acusación de que su actitud mental es el pináculo de la satisfacción e intolerancia propias. Tal es el caso. Sin embargo, y de esa manera cierra su mente a toda verdad que posiblemente pueda estar contenida en lo que su mano rechaza. Ambas personas se mantienen en su propia luz. Sus ideas petrificadas las hacen inasequibles a los rayos de la verdad. Un niño pequeño es precisamente lo opuesto de los grandes en ese respecto. No está imbuido por abrumador sentimiento de superioridad, ni se siente inclinado a aparentar ser sabio o a ocultar su ignorancia sobre cualquier asunto con una sonrisa o burla. Es francamente ignorante. No tiene opiniones preconcebidas ni prejuicios y es, por lo tanto, eminentemente enseñable o instruible. Toma todo con esa hermosa actitud de confianza que hemos designado con el nombre de fe infantil, en la que no hay ni sombra de duda. Allí conserva el niño las instrucciones o enseñanzas que recibe hasta que comprueba su certeza o falsedad. En las escuelas ocultistas se enseña al discípulo a olvidar todo cuando se le da una nueva enseñanza, no permitiendo el predominio ni del prejuicio ni de la preferencia, conservando la mente en un estado de calma y digna expectativa. Así como el escepticismo nos ciega a la verdad en la forma más efectiva, así también esa calma, esa actitud confiada de la mente, permitirá a la intuición o sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida en la proposición. Esa es la única manera de cultivar una percepción absolutamente cierta de la verdad.
No se pide al discípulo que admita a priori que un objeto dado que ha observado es blanco, sea realmente negro, ni tal afirmación se hace, pero debe cultivar una actitud mental tal que admita todas las cosas como posibles. Esto le permitirá dejar de lado por el momento hasta lo que se considera generalmente como un hecho establecido e investigar si existe algún otro punto de vista desde el cual el objeto de referencia pueda parecer negro. Ciertamente, no se permitirá considerar nada como un hecho establecido, porque comprenderá perfectamente la importancia de que hay que mantener la mente en el estado fluídico de adaptabilidad que caracteriza al niño. Comprende con todas las fibras de su ser que ahora ve las cosas como a través de un cristal empañado y como Ajax está siempre alerta anhelando luz más luz. La frase Ajax, está siempre alerta, anhelando luz, más luz se refiere al personaje mítico griego Ajax el Grande. En la Ilíada de Homero, durante la guerra de Troya, hay un momento crítico en que Ajax y los guerreros griegos están envueltos en una densa niebla que les impide ver a sus enemigos y luchar con eficacia. En su desesperación y frustración, Ajax eleva una famosa oración a Zeus, pidiendo que disperse la niebla, diciendo, Padre Zeus, dispersa las tinieblas, sálvanos y danos luz, o si hemos de morir que sea a la luz del día. Por lo tanto, luz, más luz hace alusión a ese pasaje. Simboliza el deseo de claridad, conocimiento, entendimiento o la capacidad de discernir la verdad en medio de la confusión o la ignorancia. Ajax, al pedir luz, no solo buscaba la luz física para luchar, sino también una especie de claridad mental o divina para enfrentar su destino. Ajax el Grande era el rey de Salamina. Fue uno de los principales héroes aqueos, griegos, solo superado por Aquiles, quien era un semidios. Combatían como aliados en la guerra de Troya, cada uno al mando de sus propias tropas. Aquí un mapa de donde se encuentra la isla de Salamina y una descripción simbólica imaginaria de cómo se vería el héroe Ajax. La gran ventaja de tal actitud mental cuando se estudia un asunto, idea u objeto dados, es evidente. Afirmaciones que parecían positivamente contradictorias y que han causado discusiones interminables entre sus respectivos partidarios, pueden, no obstante, conciliarse como se demuestra en un ejemplo mencionado en esta obra. La mente abierta es la única que descubre la concordia. Sin embargo, y aunque se encuentre que esta obra difiere de otras, el autor demostraría a un auditorio imparcial las bases del juicio subsiguiente. Si se pesa este libro y se encuentra falto de peso, el autor no se lamentará. Lo único que teme el autor es el juicio prematuro basado en la falta de conocimiento del sistema por el que aboga, que se diga que la obra no tiene fundamento por no haberle dedicado antes una atención imparcial. Y debe decir además que la única opinión digna de tenerse en cuenta es la que está basada en el conocimiento. Hay una razón más
para que se tenga mucho cuidado al emitir un juicio. Y es que para muchos les es sumamente difícil retractarse de cualquier opinión expresada atolondrada o prematuramente. Por lo tanto, se ruega al lector suspenda sus opiniones, sean de elogio o de crítica, hasta que el estudio de la obra lo haya satisfecho razonablemente sobre su mérito o demérito. Un dogma es una creencia o principio establecido y aceptado como verdadero e incuestionable en un sistema de pensamiento, una religión o una ideología. Se trata de una afirmación que se considera irrefutable y que se espera que sea aceptada sin dudas ni objeciones. Los dogmas suelen ser fundamentales para la identidad y la práctica de una determinada doctrina o comunidad, y se transmiten de generación en generación. A menudo, los dogmas tienen un carácter normativo y pueden influir en la forma en que las personas piensan, se comportan y toman decisiones dentro de ese contexto específico. El concepto Rosacruz del cosmos no es dogmático, ni apela a autoridad alguna que no sea la propia razón del estudiante. No es una controversia, sino que se publica con la esperanza de que pueda ayudar a esclarecer algunas de las dificultades que asedian continuamente a los estudiantes de las profundas filosofías del pasado. Con objeto de evitar equívocos graves, debe tenerse siempre muy presente, sin embargo, que no hay revelación infalible alguna sobre este complicado asunto, que abarque a todo cuanto está bajo el sol y también todo lo que está por encima de él. Decir que esta es una exposición infalible sería lo mismo que pretender que el autor fuera omnisciente. Y aún hasta los hermanos mayores nos dicen que a veces se equivocan en sus juicios. Así que un libro que pretenda decir la última palabra sobre el misterio del mundo está fuera de toda discusión, y el autor no pretende dar sino las enseñanzas más elementales de los Rosacruces. La Fraternidad Rosacruz tiene la concepción más lógica y amplia sobre el misterio del mundo del que el autor ha adquirido algún conocimiento, durante los muchos años que ha dedicado exclusivamente al estudio de este asunto. En lo que ha podido investigar por sí mismo, sus enseñanzas están de acuerdo con los hechos, tal como él los conoce. Pero, sin embargo, está convencido de que el concepto Rosacruz del cosmos está lejos de ser la última palabra sobre el asunto, que conforme avanzamos, nuevas vistas se van desplegando ante nuestros ojos y se iluminan muchas cosas que antes solo veíamos como a través de un cristal empañado. Al mismo tiempo cree firmemente que todas las demás filosofías del futuro seguirán las líneas principales de esta filosofía, pues parecen ser absolutamente ciertas. En vista de lo antedicho, se comprenderá claramente que el autor no considera esta obra como el alfa y la omega, el último conocimiento oculto, y aunque se titula Concepto Rosacruz del Cosmos, el autor desea hacer constar que no debe tomarse como una creencia entregada de una vez para siempre por los Rosacruces. Debe tenerse en cuenta que esta obra encierra solamente la comprensión que el autor tiene de las enseñanzas Rosacruces respecto del misterio del mundo, fortalecidas, además,
por sus investigaciones personales en los mundos internos y sobre los estados antenatal y post-mortem del hombre, etc. El autor tiene plena conciencia de la responsabilidad en que incurre todo aquel que bien o mal guía intencionadamente a los demás y desea resguardarse a sí mismo de tal contingencia, así como también el resguardar a los demás de caminar en falso inadvertidamente. Lo que se dice en esta obra debe ser aceptado o rechazado por el lector de acuerdo con su propio criterio. Se ha puesto todo lo necesario para comprender las enseñanzas, ha costado muchos esfuerzos expresarla en trabajos que sean fácilmente comprensibles. Por esta razón, se ha usado el mismo término para expresar la misma idea en toda la obra. La misma palabra tiene el mismo significado en cualquiera parte que se emplee. Cuando se emplea por vez primera una palabra que describe determinada idea, se da la definición más clara que es posible dar al autor. No se han empleado sino palabras castizas de las más sencillas y claras. El autor ha tratado constantemente de dar definiciones tan exactas y definidas como el asunto que se esté considerando lo permita, eliminando toda la ambigüedad y poniendo todo en claro. ¿Hasta qué punto lo ha conseguido? Es cosa que debe estimarlo el estudiante. Pero habiéndose esforzado todo lo posible para sugerir las ideas verdaderas, se ve también obligado a resguardarse contra la posibilidad de que se tome esta obra como una exposición al pie de la letra de las enseñanzas rosacruces. El olvidar esto podría dar más peso a esta obra para algunos estudiantes, y eso no convendría ni a la fraternidad ni al lector. Tendrían entonces cierta tendencia a echar toda la responsabilidad sobre la fraternidad debido a los errores que deben haberse deslizado en esta como en toda obra humana. De ahí la advertencia expuesta. Hay un relato indio que dice que cualquiera que tenga 2 líneas semicirculares en la palma de la mano, en la juntura exterior del pulgar, lleva consigo un grano de arroz. Esto quiere decir que será bien recibido y hospitalariamente tratado donde quiera que vaya. El autor tiene la marca mencionada y ese pronóstico se ha cumplido maravillosamente en su caso. Ha encontrado amigos por todas partes y ha sido tratado por ellos en forma tal que ha sido literalmente abrumado por sus atenciones. Y lo mismo ha sucedido con este libro. La doctora von Brandis le facilitó los medios para ponerse en contacto por vez primera con las enseñanzas rosacruces. El comandante Kingsmill y Jesse Brewster le ayudaron lealmente en la parte literaria. Mrs. Amy Rath Merrill y Miss Elaine Merrill ejecutaron cierto número de dibujos, y en cuanto a William M. Patterson, no solamente prestó al autor servicios personales, sino que le prestó su ayuda monetaria para que pudiera publicar el libro al precio de costo. Esta obra ha sido, pues, producida por amor. Nadie relacionado con ella ha recibido ni recibirá ni un céntimo de recompensa. Todos han dado desinteresadamente su tiempo y su dinero. Por lo tanto, el autor desea expresar a todos ellos su gratitud y espera que encuentren otras y más grandes oportunidades para ejercer sus servicios desinteresados.
Durante los 4 años que han transcurrido desde que los párrafos anteriores fueron escritos, el autor ha continuado sus investigaciones de los mundos invisibles y experimentado la expansión de la conciencia relacionada con tales reinos de la naturaleza, lo cual se consigue por medio de las prácticas de los preceptos enseñados por la Escuela de Misterios del Occidente. Otros que han seguido también el método de desarrollo espiritual descrito aquí, como especialmente adaptado a los pueblos occidentales, han sido capaces, de igual modo, de comprobar por sí mismos muchas cosas de las dichas en este libro. De este modo, la comprensión del autor de lo que le fue dictado por los hermanos mayores ha tenido alguna corroboración, y parece que fue sustancialmente apropiada. Por lo tanto, cree como un deber explicar esto, para dar con ello estímulo a los que todavía no son capaces de ver por sí mismos. Si hubiéramos dicho que el cuerpo vital está hecho de prismas en lugar de puntos, hubiera sido más exacto, pues es por la refracción a través de estos diminutos prismas que el fluido solar incoloro cambia en rosáceo, según ha sido indicado por otros escritores, además del autor. Se han hecho otros nuevos e importantes descubrimientos. Por ejemplo, ahora sabemos que el cordón plateado nace uno nuevo en cada renacimiento, que una parte del mismo brota del átomo simiente del cuerpo de deseos en el gran vórtice del hígado, que la otra parte nace del átomo simiente del cuerpo denso en el corazón, que las dos partes se unen con el átomo simiente del cuerpo vital en el plexo solar y que esta unión de los vehículos superiores e inferiores produce el despertar del feto. El desarrollo ulterior del cordón entre el corazón y el plexo solar durante los primeros 7 años tiene una importante relación con el misterio de la infancia, así como su más amplio desarrollo desde el hígado al plexo solar, que tiene lugar en el segundo período septenario de la vida del niño, contribuye a la adolescencia. La realización total del cordón plateado marca el final de la vida infantil, y desde tal momento la energía solar que entra por el vaso y que se tiñe por la refracción del átomo simiente prismático del cuerpo vital situado en el plexo solar, comienza a dar un distintivo e individual colorido al aura que observamos en los adultos. Síntesis final en 12 puntos. Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. Mateo 10:15. Mantener la mente en el estado fluídico de adaptabilidad que caracteriza al niño. Esa calma, esa actitud confiada de la mente permitirá a la intuición o sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida. Cultivar una actitud mental tal que admita todas las cosas como posibles hasta ser comprobadas. La mente abierta es la única que descubre la concordia. No se tome esta obra como una exposición al pie de la letra de las enseñanzas rosacruces. Lo que se dice en esta obra debe ser aceptado o rechazado por el lector de acuerdo con su propio criterio. No debe tomarse como una creencia entregada de una vez para siempre por los rosacruces.
se ruega al lector suspenda sus opiniones de elogio o de crítica hasta que esté satisfecho razonablemente sobre su mérito o demérito. La única opinión digna de tenerse en cuenta es la que está basada en el conocimiento. El concepto Rosacruz del cosmos no es dogmático, ni apela a autoridad alguna que no sea la propia razón del estudiante. No hay revelación infalible. Muy bien, amigos. Bueno, hasta aquí fue la presentación de hoy. Y nada, micrófonos abiertos para comentarios, preguntas, eh, para lo que ustedes quieran. Estamos aquí a su disposición. Les voy a compartir, eh, les voy a compartir el dodecágono final, la síntesis en 12 puntos. Se lo voy a compartir en el chat para que lo tengan, si lo quieren, en Word y en PDF. Déjenme encontrarlo por acá. La presentación abierta todavía. Ya, ahora sí. Ahí está la síntesis en 12 puntos, que es el resumen, bueno, sintetizado, como lo dice la palabra, de lo que acaban de ver, de la palabra al sabio. La palabra al sabio de Max Handel es muy importante que sea leída y que sea leída de vez en cuando, no es solo para el comienzo del libro, porque él lo pone como preámbulo. De hecho, en la primera edición no estaba la palabra al sabio. Esto se incorporó posteriormente, por eso él en uno de las diapositivas, él dice que en los 4 años que han pasado desde que se publicó el libro, pues entonces las experiencias han ido acumulándose. Él ha tenido más experiencias que han ido pues incorporándose al libro, ¿no? En las ediciones sucesivas y demás. Entonces, realmente la palabra al sabio no solo prepara para uno enfrentar la obra que va a tener lugar después que comience a leer los capítulos, sino que eso le ayuda al que está queriendo penetrar en los mundos sutiles, en abrirse camino en el ocultismo, le va a ayudar de todas maneras. O sea, es para ser aplicado a las futuras experiencias que la persona está incluyendo dentro de su nueva vida en la experiencia ocultista. La palabra al sabio es realmente una joya de cómo tener la actitud mental, de cómo mantenerse en una actitud mental capaz de que la persona pueda asimilar todo ese conocimiento inmenso que está por descubrir. Y ya digo, no es aplicable solo al libro como tal, a la obra, que sí es muy importante, pero es aplicable también en lo sucesivo a posteriori en la aplicación del estudio del ocultismo como tal.
Fue la palabra al sabio cuando yo conocí las enseñanzas Rosacruces por primera vez, fue la palabra del sabio, lo que a mí me impactó muchísimo. No solo por la claridad con que McHendel expresa el método que hay que tener, o sea, cuáles son las pautas a seguir si uno quiere adentrarse dentro del mundo del ocultismo y, y la realización espiritual, sino la sinceridad de él y la modestia de él al decir que no pensaran que esa era la obra máxima en todo eso, que era la última palabra en todo, sino que lo expresó con toda la modestia, decir, bueno, este es mi punto de vista, esto tómenlo como solo basado en la razón del estudiante o del lector en este caso, pues tómenlo con esa óptica, tómenlo con esa perspectiva, no crean que porque esto está dicho de esta manera, pues entonces es lo máximo y lo último que existe sobre el tema. Eso a mí me agradó muchísimo y eso la verdad que me compró totalmente para poderme adentrar en las enseñanzas Rosacruz. Adelante, Susana. Muchas gracias, amigo, mi amigo querido. Bueno, Armando, ¿qué te voy a decir? Muy buena, muy linda tu presentación, como todas tus presentaciones, y tienes toda la razón del mundo. Eso es lo que, bueno, también a mí lo que más me captó de Händel, y es que él no se ponía como la última Coca-Cola, ¿no? Del desierto. Él siempre dejaba ese margen abierto para que uno pudiera pensar, analizar, para nada era dogmático. Y, y demostraba eso, donde todos piensan igual, nadie piensa. Entonces, no hay nada más bonito que saber que uno puede seguir pensando y analizando y seguir buscando, porque es que cuando uno deja de buscar, ya no tiene razón la existencia. Dejar de buscar es dejar prácticamente de existir. Y él siempre nos deja la puerta abierta para seguir buscando, para seguir indagando y desde un punto de vista que nos va captando, ¿no? Por su inteligencia, por su razonamiento. Muy buena tu presentación y muy buen mensaje, Armando. Gracias, Susana. Me alegro que te haya gustado, que te haya complacido. Efectivamente es eso. Max Händel esto da la guía para que la persona por sí mismo, como es habitual en este tipo de escuela preparatoria hacia una escuela de misterios menores, ¿no? La Fraternidad Rosacruz y las enseñanzas Rosacruz es la escuela preparatoria para aquellas personas que aspiran a integrar más adelante, pues, una orden de mayor envergadura, en este caso la orden de misterios menores de la orden de la Rosacruz. Y lo hace con una claridad tremenda, ¿no? Cómo enfocarse en este tipo de estudios y también con la advertencia de que todo sea evaluado bajo la razón y bajo el discernimiento de la persona que está enfrentando estos nuevos conocimientos o las nuevas experiencias, sea lo que fuere que ya el alumno, el aspirante o la persona que está involucrada pues esté enfrentando en ese momento. Y de verdad, la palabra sabio es un ensayo, porque es un ensayo que hay que leérselo de vez en cuando, porque se olvida. Yo me lo leí hace muchos años y me causó un impacto que siempre recordé, el impacto que me causó, pero a una vez ahora repitiendo, haciendo la presentación, pues claro, lo he vuelto a leer y me ha gustado muchísimo de nuevo, o sea, he vuelto a refrescar esa concepto interior que transmite Max Händel con estas palabras tan diáfanas que puso en este ensayo. La verdad que es maravilloso, es maravilloso. Y recordarse de que no es la última palabra lo que se dice ahí o lo que uno investigue, siempre hay algo más que investigar. La verdad nunca llega a ser absoluta porque cada vez se extiende más en el descubrimiento. Mientras más se descubre, pues más se agranda la verdad y más se acerca uno al corazón de la verdad, que esa es la parte importante. Armando, el amigo Carlos tiene una pregunta en el chat. Vamos a ver. ¿Cómo acercarnos a la idea de volver a ser como niños? Bueno, lo que plantea Max Händel es la actitud mental. O sea, volver a ser como niño es la actitud mental ante
el nuevo esfuerzo filosófico o la nueva idea, ya se trate de un esfuerzo filosófico como es las enseñanzas Rosacruces que salieron al mundo por primera vez en 1909 y que nadie conocía de eso anteriormente, ¿no? Entonces se trajo este nuevo esfuerzo filosófico porque ya ustedes saben que en ese entonces los hermanos mayores consideraron que la humanidad ya tenía un grado intelectual mayor y ciertos grupos estaban ya preparados porque estaban ávidos de conocer más estrechamente los conocimientos de las preguntas que se hacían sobre los misterios de la vida y del universo, ¿no? Entonces ellos consideraron que ya existía una cierta cantidad de personas, lo suficiente como para que estas enseñanzas fueran dadas públicamente, y así se hizo con el mensajero Mackenzie. Pero lo que se trata es de la actitud mental con respecto a estar frente a este tipo de esfuerzo filosófico o cualquier otra idea científica, es tener una mente científica. El científico tiene que probarlo todo y tiene que no dar conclusiones sin antes tener pruebas, ¿no? Y así todo no puede dar por determinado, o sea, una cosa determinante, porque tiene una evidencia, tiene que seguir buscando porque pueden aparecer muchísimas cosas más, como ha sucedido innumerables veces, infinitesimalmente cantidad de veces de científicos que han descubierto algo y parece que ya llegaron al final de eso, y después han salido muchísimas variantes, muchísimas cosas y teorías sobre el mismo descubrimiento primigenio, ¿no? Entonces sucede de esa manera. La mente científica tiene que estar abierta, nunca puede ser dogmática, nunca puede tener ese acercamiento hacia las cosas de manera conclusiva e intolerante, porque entonces ahí mismo es el momento en que se cierra toda la apertura del conocimiento. Por eso McHenry recomienda tener la actitud de un niño. ¿Por qué? Porque el niño, como es totalmente ignorante en el sentido de que todo para él es nuevo, está aprendiéndolo todo desde cero, hasta el idioma, pues entonces todo lo que se le dice, le dicen los adultos, que él reconoce que saben más que él, pues entonces ellos lo aceptan como que es bueno y hasta ahí, hasta que ellos logran comprobarlo por sí mismos cuando ya tienen la edad suficiente para discernir y tener un análisis de lo que se le ha dicho desde hace tanto tiempo, ¿no? Y esa es la actitud que hay que tener para todo, para entender cualquier cosa. Y de esa manera, pues entonces la persona puede asimilar mejor y aprovechar mejor lo que está aprendiendo. Y sí, esa es la parte bonita de eso, ¿no? Que nos hace reflexionar sobre cómo tenemos que tener la mente, esa mente en calma, como dicen uno de las diapositivas. La calma hace que uno pueda acceder a lo que es la sabiduría, que la verdad venga a uno de esa manera, ¿no? Los niños son un misterio, los niños son fabulosos en la forma en que ellos ven la vida durante esa etapa de su infancia es increíble, es increíble. ¿Algún comentario? ¿Otro comentario? Y yo te podría decir algo. Adelante. Gracias. No, que aquí nos prepara verdaderamente para para realmente tomar esta obra de una manera correcta. O sea, nos prepara realmente para no ser críticos ni hacer juicios, sino que escucharla como un niño, como se acaba de decir, para enseguida irla absorbiendo y que a través de la experiencia de la vida podamos ver realmente si está de acuerdo con nosotros o no. O sea, es algo que me parece excelente que haga esos preámbulos, dijéramos, dentro de su lectura, porque nos permite
aprovechar realmente los conocimientos que se nos dan, pero no de una manera obsesiva, sino que abierta, fluídica, tal como dice ahí. Entonces nos va a ser de mucho, mucho interés en nuestra vida para poder seguir un camino que nos satisfaga, que realmente nos llene y que nos lleve a experiencias perfectamente aceptables, no solamente para nosotros, sino que para entregarlas a los demás. Y eso es tremendamente importante, porque nadie puede entregar algo que no haya asimilado antes y que lo haya comprobado que realmente es positivo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Le voy a responder a Rosa María antes de darle la palabra al amigo Rafael y a la amiga Alessandra. Rosa María dice que se recomienda al lector evitar opiniones de elogio o crítica, o sea, no podemos opinar. Sí podemos opinar después que se haya leído la obra, que es lo que dice. O sea, él lo que no quiere que hagan un juicio, una opinión antes de que se haya leído la obra, porque precisamente lo que vale ser oído es el conocimiento. La opinión que vale ser oída es la del conocimiento. Pero si no se tiene el conocimiento, ¿cómo se va a opinar? Que es el error que hoy en día muchas personas en la sociedad cometen. Se creen que tienen una opinión cuando lo que tienen es la opinión de otros. Entonces, repetirla no hace que la opinión sea mía, sino estoy repitiendo la opinión de la televisión. Entonces sí se puede opinar. Después, por eso él dice que este libro puede ser acogido o rechazado de acuerdo con el criterio de la razón del lector. O sea, la opinión debe estar basada en el conocimiento de que el libro se estudió o se leyó totalmente y no convino, o si convino, o fue aceptado o fue rechazado. Lo que él teme, y lo dice claramente, es que se haga una opinión atolondrada, prematura, sobre algo que todavía no se sabe, porque muchas personas en el mundo entero leen 2 páginas de un libro y lo tiran porque dicen, no, esto no sirve, o esto no me gusta, o esto está diciendo boberías, pero no ha terminado de leerse el libro, que uno no sabe si al final o la mitad del libro es cuando de verdad tiene o sea, la parte que a uno de verdad le llena en conocimiento. Entonces sí, claro que se puede opinar. De hecho, es muy importante, es una premisa importante para el estudiante ocultista que tenga un pensamiento crítico y una opinión crítica investigativa sobre todo lo que lee, sobre todo lo que aprende, sobre todo lo que le llega, ya sea en temas de ocultismo, en temas de otro tipo, en temas de la vida diaria. El estudiante ocultista, el estudiante Rosacruz en este caso, ¿no?, que también es la escuela de ocultismo, pues entonces tiene que tener esa actitud de crítica. No se trata de censura, de criticar destructivamente, sino de apelar a la razón para ver dónde hay más verdad, dónde hay menos verdad, y buscar el equilibrio, que es lo que finalmente uno quiere tener, o sea, acercarse a la verdad lo más posible, ¿no? Esa es la cuestión del libro, y lo plantea Max Hendel en esa parte de su ensayo, ¿no?, que dice que sí, que lo que no quiere, se sentiría mal si se hace una opinión prematura, atolondrada, apresurada, porque después a las personas les cuesta trabajo retractarse cuando dan una opinión, ya se quieren quedar con eso, y no quieren decir, bueno, sí me equivoqué, no lo dije apresuradamente y realmente me equivoqué, y lo otro tiene más razón que lo que yo dije. Y de eso se trata, ¿no? Marcel dice que no todos los Aries son niños, pero todos los niños son Aries, porque sí, todos los niños están bajo el signo de Aries, porque es la entrada a la vida. Rafael, amigo Rafael y Alessandra, no sé cuál de los dos está ahí detrás de la flor. Buenas noches, la verdad estamos los dos Ah, ok, escuchando. muy bien. Eh, bueno, la verdad, cuando entiendo sobre esta parte del niño, ¿no? De ser como un niño, eh, por ejemplo, en filosofía, yo soy profesor de filosofía y en general damos este ejemplo, que el filósofo, por ejemplo, debe ser como un niño, ¿no? Porque ¿qué hace el niño? Todo el tiempo está preguntando. Entonces, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Papá, mamá, ¿para qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, se dice que el filósofo como tal debe ser como un niño. Por eso, porque está siempre buscando respuestas, está siempre preguntando y su curiosidad
y hay curiosidad quiero utilizar no de una manera banal, sino que por la búsqueda del conocimiento, ¿no? Entonces, el niño está siempre buscando conocimiento porque quiere siempre saber y siempre ve las cosas como si fuera por la primera vez, ¿no? Porque de hecho está descubriendo el mundo. Y así debería ser el filósofo. Entonces, veo que va más por este ángulo también. No sé si estoy equivocado. Totalmente correcto, totalmente correcto. La mentalidad que tiene el científico, el filósofo y el ocultista debe ser precisamente basada en el método científico, en el estar cuestionando totalmente todas las cosas en todo momento, porque precisamente como la verdad no es absoluta, entonces no se puede decir, ya yo la tengo toda, no necesito buscar más, porque ahí mismo se frustra lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo tiene que estar vinculado a una constante investigación y eso es lo que hace el método científico, ¿no? El empirismo es estar preguntándose, investigando y tomando cada vez más evidencias mientras que se pueda, ¿no? O sea, no cesar nunca de cuestionar todo lo que nos rodea, todo lo que nos llega, todo el conocimiento que tenemos. Y esa es la actitud también del ocultista. Ya el filósofo, como bien dijiste, ¿no? El filósofo y el científico también, porque aplica el mismo método, tiene que estarse preguntando constantemente. Y ese es el método del ocultista también, tiene que estarse cuestionando, preguntando todo el conocimiento que va adquiriendo paulatinamente y así pues acercarse lo más posible a la verdad, ¿no? Que es el final último. La verdad tiene otro nombre que se llama Dios y así uno se acerca más a la divinidad mientras más se acerca a la sabiduría. Sí, sí, muy bueno tu comentario, Rafael, la verdad. Muy, muy apropiado, muy en contexto. Muchas gracias. Yo soy fanático de la mayéutica. Yo adoro a Sócrates por la forma en que él logró desentrañar dentro de la retórica y la filosofía Somos dos entonces. su Yo, método. Yo lo adoro, yo lo adoro. sí, si usted me pregunta, para mí el filósofo máximo, para mí de hecho es Sócrates. Sócrates. Yo, entonces compartimos la misma visión. Sí, 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 sí. Excelente. Es que esa es la forma de adquirir conocimiento de la mejor manera y más segura, además, de la forma más segura, porque una vez que uno ponga en duda siempre algo que ya adquirió, pues puede sacarle muchísimo más provecho y más partido, más asimilación del conocimiento y abre una apertura mucho más amplia de lo que puede llegar en sabiduría a la persona que está buscando la verdad, porque el filósofo lo que busca precisamente es la explicación de las cosas, la verdad, busca cómo todas las cosas se relacionan con respecto a un todo y a un solo, ¿no? Y así funciona, y esa es la actitud ocultista también, debe ser así, debe Y ser una así. cosa que me encantaba de Sócrates, por ejemplo, también, era que trabajaba con la mayéutica y la ironía, ¿no? Pero la ironía no como entendemos hoy día, sino que se ponía como abajo de los demás para que las personas quedasen a voluntad para poder expresarse, ¿no? Como, mira, que yo soy tan tonto y no entiendo eso. ¿Se me puede explicar, por favor? Y ahí es donde se iba generando el conocimiento, ¿no? La mayéutica, de hecho. La mayéutica, sí, es que mayéutica viene de una palabra griega que es maya, que quiere decir parto, Parto, parir. sí, Entonces parto. él lo que hacía era a las personas a quien le preguntaba, era que parieran ellos su propia verdad o ellos mismos dilucidaran en qué error se encontraba, solo Ujú. haciéndole preguntas. Y eso yo creo que es una de las cosas más sublimes y más grandes que se puede haber creado en el método filosófico, ¿no? Que es que la persona sola pueda acceder a sí misma, se dé cuenta de que lo que estaba sosteniendo como una verdad realmente no lo era. Y eso era lo que hacía Sócrates. Claro. Es fabuloso, realmente fabuloso. Yo lo adoro, yo lo adoro. Yo adoro su método, ¿no? Cómo logró llevar eso a un punto de excelencia tremendo. Aquí dice que el que estudia el libro concepto Rosacruz y practica todo el tiempo, eso mostrará una verdad única y diferente en algunos puntos. Es de la verdad, la tenemos que experimentar por experiencia propia. Esto, José Santamaría, esto no entiendo muy bien el enfoque de tu pregunta. El que
el que estudia el libro, el que estudia, debe ser, ¿no? El libro Concepto Rosacruz y practica todo el tiempo, eso mostrará una verdad única y diferente en algunos puntos. Este de la verdad Sí, la sí. tenemos que... Ok, sí, bueno, lo que entiendo de tu pregunta es que quien se estudia el concepto Rosacruz del cosmos y pone en práctica los conocimientos que están ahí, ¿verdad? Eso es lo Sí, que tú te refieres. déjeme, la voy a... ¿Qué tal? Gracias por la conferencia, excelente. La pregunta es, primero que todo, el que lee y practica y tiene la mente receptiva y tiene esa disciplina de someterse por voluntad propia y con libre, como libre pensador, eh, al final va a ir experimentando por sí mismo esa verdad, porque el concepto Rosacruz del cosmos veo que está dando una serie de promesas para el estudiante, es decir, eh, promesas que están ahí, que cada quien debe de experimentarlas. La pregunta al final es, ¿puede hacer que coincidamos en algunos puntos o puede hacer que el discernimiento que tenga algún estudiante sea que no lo acepte o que no lo entienda o que definitivamente pues la forma de verlo es diferente? Entonces al final no tenemos que conseguir todos con el mismo pensar. Esa es la pregunta. No, definitivamente, como dijo Susana en su intervención al principio, si todos pensamos iguales, nadie está pensando. Y sobre la otra parte, claro que el pensamiento crítico y la gestión de poder poner en duda o bajo el ojo de la investigación constante todas las verdades o los conocimientos que nos lleguen es debe ser la actitud constante del estudiante de ocultismo, así como anteriormente hablamos de los filósofos o los científicos, ¿no? Y con respecto a que las experiencias sean practicadas o sean puestas en la misma persona que está estudiando estos conocimientos, el mismo Max Heindel en esta palabra al sabio dice que la comprensión del autor de lo que le fue dictado por los hermanos mayores, o sea, él recibió el conocimiento de los hermanos mayores, entonces él dice que la comprensión de él de lo que le fue dictado por los hermanos mayores ha tenido alguna corroboración. Estamos hablando que esto lo escribió 4 años después de publicar la primera edición del concepto Rosacruz del Cosmos, ¿no? Ha tenido alguna corroboración y parece que fue sustancialmente apropiada. Por lo tanto, cree como un deber explicar esto para dar con ello estímulo a los que todavía no son capaces de ver por sí mismos. Quiere decir que él recibió ese conocimiento, pero no lo pudo comprobar de inmediato. A partir de ahí, ya cuando él recibe las iniciaciones y empieza a tener acceso a los mundos internos, como se le llama también, los mundos invisibles, empieza a comprobar todas las cosas que le dijeron, le dictaron los hermanos mayores que él recibió sin realmente tener un conocimiento de lo que le estaban diciendo. O sea, posteriormente a eso, él logró empezar a comprobar las cosas que le fueron diciendo y mucho más en tiempo más adelante, pues comprobó muchas más cosas. Él está hablando hasta los 4 años en que él escribe esta palabra al sabio que no está en la primera edición del concepto Rosacruz del Cosmos. O sea, que la persona que estudia y se adentra en esto puede, por propia experiencia, de acuerdo con su desarrollo espiritual, alcanzar muchísimo más conocimiento, muchísima más sabiduría de la que está recibiendo de segunda mano. Porque los que estamos estudiando esta filosofía o cualquier otra, hay muchos caminos y todos los caminos son válidos, ¿no? Pero nosotros escogimos esto porque es más afín con nuestra forma de ver la vida, de pensar, ¿no? Siempre es un camino que se puede acceder a conocimientos según el desarrollo, se puede ir accediendo a más conocimiento, más sabiduría según el desarrollo de la persona, ¿no? Eso ya va individual, porque el desarrollo es individual, no es colectivo, no todo el mundo va al mismo tiempo ni a la misma velocidad, o sea, cada persona ha sido artífice de su propio desarrollo en encarnaciones diferentes, cada persona ha usado un derrotero diferente para desarrollarse, hay quien se ha desarrollado en la ciencia, en la técnica, en el arte, en la religión, en muchas de las ramas, y
sí ha escogido también otros caminos, no tiene que ser solamente el camino del ocultismo, el camino del conocimiento, puede ser el camino de la fe, puede ser cualquier tipo de otras de las grandes tendencias que ha habido en el mundo. Pero sí, definitivamente la persona puede experimentar en sí mismo y comprobar muchas de las cosas que ha ido recibiendo de segunda mano, no de primera mano porque no es el resultado de su investigación personal, sino que ha recibido el conocimiento y una vez que haya desarrollado los sentidos y las habilidades espirituales suficientemente, puede de primera mano, o sea, el mismo investigador se convierte en la persona que está recibiendo el conocimiento directo. Alberto, adelante. Gracias, Armando, para que descanse un ratito. Gracias por tu conferencia. Quisiera hacer un pequeño aporte. La verdad es que muchas veces, te voy a dar un ejemplo. Aquí, si ustedes se fijan, dentro de la pantalla está María Alejandra Balán, que ella tiene una fotografía, una imagen de un sol en un atardecer. Me imagino que es un atardecer por lo amarillo que está el sol. Bueno, si es en Miami Beach, es un amanecer. Es perfecto. Entonces, pongámoslo distinto y pensemos, imaginémonos que es un atardecer, para hacerlo más fácil. Si ustedes se fijan, eso sería perfectamente una ilusión. Eso no existe. Eso realmente, si yo les dijera en estos momentos que no es verdad lo que se está viendo, y que si ustedes salen a Miami y comienzan a ver eso, eso no es real. Entonces, muchas veces cuando uno no tiene la confianza suficiente, puede decir, bueno, esta persona puedo aceptar lo que él dice o puedo rechazarlo. Sin embargo, puedo investigarlo también. Primero vamos a ver por el color del sol. El sol no es amarillo, nunca lo ha sido. El sol es blanco, no es amarillo. Entonces me dirán, bueno, ¿y por qué yo lo veo amarillo? Única y exclusivamente porque la cantidad de, pudiéramos decirlo, el nitrógeno, el oxígeno y todos los componentes químicos que tiene el aire, simplemente son filtros que se van poniendo y van descomponiendo la luz del sol, hasta que nosotros lo vemos en color amarillo algunas veces, otras veces en color rojizo. Todo depende la combinación de moléculas que hayan en el aire, ya sean más húmedas, menos húmedas, con mayor salinidad, menor salinidad, etc. Y junto con eso, no hay que olvidarse del espacio-tiempo. De la luz que emite el sol para llegar hacia la Tierra son 8 minutos con 20 segundos. ¿Qué significa eso? Que justo en la puesta de sol, el sol ya no está. Porque como se demora 8 minutos la luz en llegar y 20 segundos en llegar a la Tierra, ese sol ya se desplazó. Ese sol ya no está en esos momentos viéndose, sino que simplemente ya se ocultó. Lo que está llegando es la luz del sol. Entonces, evidentemente, tenemos aquí una composición que se llama ilusión, que no es verdad lo que estamos viendo. Bueno, así nosotros hemos visto a través del tiempo y a través de la historia que nosotros mismos hemos ido buscando y tratando de interpretar la Biblia, interpretar otros libros e interpretar otros libros sagrados también. Y nos damos cuenta que siempre ha sido muy pequeña la información que se nos da. Sin embargo, el concepto Rosacruz del Cosmos tiende a todas esas personas simplemente a entregarle las herramientas que necesita para poder ir, si pudiéramos decir, cerrando este rompecabezas que nosotros necesitamos para poder entender tanto el universo como los otros mundos y el por qué estamos aquí. Ese es uno de los motivos por los cuales es muy importante
entrar a enfrentar el concepto Rosacruz del cosmos como un niño, sin prejuicios. No porque la Iglesia Católica me diga que nos vamos directamente al infierno o nos vamos directamente, quizás, ¿no es cierto?, al cielo, eso tenga que ser así. Por eso que es importante mantenerse con la mente abierta. Y sobre todo cuando la mente es abierta como un niño, hace generar la ilusión y hace también estimular la imaginación. Por eso que es muy importante la lectura del concepto de Rosacruz del Cosmos desde ese punto de vista. Y posteriormente, cuando se cierra, cuando ya se ha leído, comencemos a buscar las explicaciones. Eso es todo, Armando. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Sí, muy oportuna tu intervención porque realmente eso es de esa manera. O sea, obviamente no se puede mantener, o sea, la asimilación de un nuevo conocimiento de cualquiera que fuere, si se tiene un prejuicio de que ya lo que vamos a ver no es tan como dicen que es, si es que no sabemos de qué se trata y ya estamos prejuiciados de que eso no va a cubrir nuestras necesidades intelectuales o lo que fuere. Pero sí, definitivamente es así y no todo lo que se ve es realmente lo que existe, como la explicación que diste sobre el sol y el color y demás, ¿no? Que sí, una cosa es lo que uno ve y otra cosa es la realidad que existe subyacente detrás de lo que uno ve. Adelante, Marco. Gracias, Alberto. Estás en mute, Marco, no se oye. Yo quería hacer una pequeña anécdota de algo que me ocurrió a mí con el concepto de Rosacruz del Cosmos. En estos momentos, posiblemente el concepto de Rosacruz del Cosmos yo lo haya leído y releído no sé cuántas veces y estudiado. Pero cuando tuve el concepto de Rosacruz del Cosmos en mis manos por primera vez, recuerdo que Susana estaba estudiando las primeras lecciones, ¿no? Ella entró 2 años antes que yo en la fraternidad. Y ella le prestaron el concepto y ella estaba haciendo la lección. Yo cogí el concepto, lo abrí, leí y había una cosa que ahora no recuerdo exactamente, creo que tenía que ver con los planetas, como Plutón no se había descubierto en la época de Heindel y algo de eso. Y yo cogí, abrí, leí y digo, esto no sirve, mira esto. Y lo cerré y lo tiré. Entonces Susana vino y me dijo, pero tú terminaste de leer el capítulo. Digo, no, que voy a leer yo, si esto es una farsa, si aquí, claro, como gente no habían descubierto Plutón, no. Bueno, no recuerdo exactamente, pero era algo de eso así. Y cogí el libro y lo tiré. Y digo, no, esto no es para mí, esto no sirve. Ese fue mi primer juicio sobre el concepto de Rosacruz del Cosmos, a priori, sin leer, sin estudiar, sin saber qué decía, un párrafo abrí al azar y me salió precisamente, quizás fue una prueba. Susana me dijo, vamos a seguir leyendo. Y entonces seguí leyendo y estaba la respuesta de que después se iban a descubrir más planetas, etcétera. O sea, me dije, coño, esto es otra cosa. Espérate un momento, esto no es para leerlo y ya. Y a partir de ahí, empecé no a leer el concepto de Rosacruz del Cosmos, a estudiar el concepto de Rosacruz del Cosmos, porque es un libro para toda la vida y algunas más. Muchas veces vemos cosas que no cuadran y decimos, uy, pero Händel se equivocó. A Händel, como vulgarmente se le fue el avión. O sea, y juzgamos a Händel. Inclusive el concepto no es de Händel, es de los hermanos mayores. Pero cuando se habla de mundos superiores, de otras dimensiones, es muy difícil aprender con nuestra mente concreta, limitada de 3 dimensiones. Cuando se hablan de los periodos y las revoluciones y el primer plano cósmico y el absoluto, estamos hablando bobería porque no tenemos ni la más mínima idea
de lo que significa eso en realidad. Muchas veces hablamos de que el Cristo cósmico y no sabemos qué cosa es el Cristo cósmico porque no tiene nada que ver con la región química. Como que un rayo de él es el que viene y vitaliza el planeta y sale. Entonces tenemos una idea vaga de estas cosas. Eso pasa con el concepto de Rosacruz del Cosmos. Muchos dicen que es muy complicado. Claro, la primera vez que se lee es complicadísimo. Y yo que lo he leído no sé cuántas veces, encuentro todos los días algo nuevo. Y me pongo a razonar y me pongo a estudiar y saco conclusiones, saco algunas conclusiones, con mi mente limitada, por supuesto. Heindel tuvo la ventaja que experimentó en los mundos superiores, tuvo 4 iniciaciones y a la vez escribió una obra que son unos cuantos libros, donde nos da una serie de datos que no los dan el concepto de Rosacruz del Cosmos. Hay un libro que a mí me gusta mucho, pero es muy profundo, que es tema Rosacruces 2, que esos fueron escritos de más gente que no sé quién los obtuvo y los plasmó en un libro. Ese libro está en español, en inglés no existe. Y así, preguntas y respuestas, o sea, hay una literatura extensa que aclara muchos puntos del concepto de Rosacruz del Cosmos. Pero el concepto de Rosacruz del Cosmos no es un libro para leer, es un libro para estudiar. Yo les recomiendo a los estudiantes Rosacruces, o sea, los estudiantes de esta fraternidad, que tienen que tener el concepto de Rosacruz del Cosmos como libro de cabecera, como libro de consulta, porque ahí está todo, todo está ahí, o por lo menos lo que nos hace falta. Y es muy importante cuando se haga el curso preliminar y el curso de filosofía, hacer el curso no por contestar unas preguntas, porque muchas veces en el desespero de ser estudiante, de tener un número en la sede central y eso, contestamos las lecciones, copiamos lo que dice el concepto, copiamos lo que dice la lección y ya respondemos y ya salimos de eso. Los cursos son para estudiarlo e interiorizarlo, entenderlo, porque contestar para aprobar un examen no nos da conocimiento ninguno. Y el conocimiento en esta escuela es fundamental. Es fundamental. A través del conocimiento es que vamos a lograr la sabiduría y vamos a lograr el equilibrio entre el corazón y la mente. Sí, es. Muchas gracias, Marco. Muy ampliada tu intervención sobre, además de la anécdota que hiciste, es muy esclaratorio de lo que realmente debe ser la forma de enfocar este tipo de estudio y cualquier otro estudio. Es que esto es aplicable, es filosofía de vida, realmente es aplicable a todo. Yo creo que Rosa María había levantado la mano. Rosa María, tú levantaste la mano y la volviste a bajar porque se te cansó el brazo. Este, es que estaba leyendo en la parte en que él dice que este libro no es infalible, que él no es omnisciente y, y dice que inclusive que hasta los hermanos mayores, esa parte, por ejemplo, donde él dice, y aún hasta los hermanos mayores nos dicen que a veces se equivocan en sus juicios. Bueno, aquí es la en donde él aclara que sus enseñanzas son lo más elementales de los Rosacruces y todo eso. Sí. Pero mi pregunta es, él, ¿cómo puede? Para mí los hermanos mayores son invisibles, ¿verdad? Los hermanos mayores están encarnados, son seres humanos igual que nosotros. Lo que pasa es que hay 7 que están trabajando en el mundo, están en los gobiernos, en los lugares, trabajando, digamos, sugiriendo cuestiones o en la política, en la geopolítica, y hay 5 que nunca salen del templo allá en Alemania. Siempre están allí, pero están en cuerpo físico, ellos tienen cuerpo físico igual que nosotros.
Ya, ok, entonces ellos son los que se han comunicado y compartieron con Handel que cometían errores, ¿no? Claro, claro, claro. Ya. Eso es lo que no tenía claro, cómo él deducía de que los hermanos mayores No, eh, es que ellos le también dictaron se el equivocaban concepto. en sus juicios. Sí, ellos le dictaron el concepto Rosacruz del Cosmos Magendel allá en Alemania. Cuando él estuvo de visita en Alemania, los hermanos mayores allí mismo en el templo físico, o sea, bueno, en la casa física que es el templo, ellos le dictaron el concepto Rosacruz. Y allí Ya, deben haberle comentado eso, ¿no? Entre una cosa y otra, no está puesto en el libro como tal, pero deben haberle comentado que sí, que Te hay oye ocasiones. eco, Armando. Hay eco, ¿ah? pero ¿es ¿Qué? mío o es tuyo? Porque antes no había eco. No, no sé. Está por otro lugar también. A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué Se fue, No pienso, siento Armando? eso. se fue el Rosa eco. María tendría que bajarle el volumen. Ahí yo oigo a Alberto con eco también. Y ahora me oí yo con Ah, eco porque yo también. tengo el micrófono abierto. Ah, Se están escuchando ustedes mismos, pero sí, entonces, ¿cómo exacto, sí, conversamos? sí, ya. Bueno, en resumen es eso, Rosa María. Él sí advierte muy claramente de que esa obra primero son los conocimientos elementales de las enseñanzas de Rosa Cruz y segundo que él piensa que esa no es la última obra, el alfa y el omega. O sea, él no piensa de que ese es el principio, el fin de todo el conocimiento oculto y que hay que tomarlo como lo que es un esbozo para dar una entrada, un comienzo a la persona que se está acercando a este tipo de conocimiento. O sea, se le da como una entrada, una forma de prepararlo para que el investigador sea la misma persona y no que dependa toda la vida del conocimiento que se le da. Ese es el objetivo, que la persona llegue a un punto de realización y de desarrollo espiritual, que sea la persona misma la que investigue en los mundos directo. Y ya con eso pues se libera de la dependencia del tutor. En este caso siempre va a tener una guía de un maestro superior, o sea, de un mentor que le puede decir, bueno, te doy esta pista, ve por aquí, investiga por allá, pero ellos no se van a ocupar de decirle lo que tiene que hacer. Es solamente darle una guía para que busquen el lugar donde debe de encontrar lo que está preguntándose. Y le sucedió a Magender hasta el punto de que él lo refiere, que ya él dejó de preguntarle al maestro sobre esto más cuál tema. Le decía, ¿dónde debo investigar? O sea, que le diera la pista, ¿no? Que le diera la sugerencia, ¿dónde debo investigar tal cosa? Y el maestro, el hermano mayor, le decía, bueno, mira, busca aquí o busca allá, lo que sea, pero no le decía la respuesta, no le daba la respuesta, porque el objetivo es que el investigador se desarrolle el mismo y suelte las muletas, ¿no? Las muletas, la dependencia y las muletas. Marco. No, yo quería aclarar un puntico ahí que es muy importante, porque dice McHenry que hasta los hermanos mayores se equivocan en sus juicios. Sus juicios, por ejemplo, se equivocaron con Steiner, que fue el primer candidato que escogieron, pero no depende de ellos. O sea, ellos eligieron a una persona y se equivocaron, como puede pasar. No creo que en el concepto Rosacruces en el concepto Rosacruz haya errores. No creo que haya errores producto de lo que dictaron los hermanos mayores. Recuerden que el concepto se dictó en alemán. Heindel habla muchas veces de que no encontraba palabras adecuadas en la lengua inglesa. Recuerden que Heindel, la lengua de él nació en Dinamarca, ¿no? Danés. Danés. Pero sabía más alemán que inglés en aquella época. Entonces, inclusive, ustedes los leen en las cartas cada rato que dice, no, me dictaron la palabra alemana X, que quería decir renacimiento, y él usó reencarnación al traducir, y así sucesivamente. El concepto de Rosacruz del Cosmos, el de español, tiene muchos errores, pero errores de traducción.
errores que cuando usted va a la versión inglesa lo rectifica y se da cuenta. Inclusive hay errores hasta en la versión inglesa, pero que se ve que son errores de traducción fundamentalmente. No creo que el concepto de Rosacruz del Cosmos, aunque diga que no es la última palabra, lo que pasa es que no está completo. Como dijo Armando, es un esbozo, es algo para que tengan una idea de cómo se hizo el mundo, cómo se hizo el hombre, los reinos, los mundos y todas esas cosas. Ya después más gente que es un hombre, porque estamos hablando de seres que son dioses prácticamente, porque los hermanos mayores tienen la conciencia de Vulcano. ¿Qué no van a saber ellos de lo que le dictaron a él? Si la evolución de la Tierra se adquiere con la primera iniciación mayor. Cuando usted es un adepto que adquiere la primera iniciación mayor, ya tiene conocimiento del periodo terrestre. Después la segunda, el periodo de Júpiter, la tercera, el periodo de Venus, y después la cuarta, el periodo de Vulcano. Entonces, ¿qué no van a saber ellos del periodo terrestre fundamentalmente, que es de lo que se habla? Porque de Júpiter y de Venus y eso se habla muy poco, pues prácticamente no se dice nada de los periodos que vienen. Pero sí es importante que el concepto de Rosacruz del Cosmos no debe tener error. No debe tener error. La literatura de Händel sí, porque él es un hombre y pudo haber tenido errores como cualquier ser humano. Y lo dice, lo reconoce precisamente aquí en la palabra del sabio, dice, y puede haber un error, que se deslice algún error como en toda obra humana, lo dice explícitamente, o sea, admite que sí puede tener errores, obviamente, y eso es de verdad, muy bueno de que él haya puesto eso de esa manera, porque casi siempre la persona que escribe un libro escribe algo sobre, pues entonces él mismo no dice, bueno, aquí yo puedo haberme equivocado, no, él pone el planteamiento, el conocimiento que tiene y lo vuelca diciendo, esto es lo que yo sé y esto es bueno, o está así como yo creo, ¿no? Y más gente dice, bueno, claro que puede contener errores, eso es fabuloso. Marcel postea un mensaje aquí que dice que los textos de temas Rosacruces 2 sí están en inglés. Lo que no está es el libro en sí como edición, o sea, no están hechos libros. Parece que el editor los compiló en un tomo así para facilitar la publicación y venta. Estoy luchando con eso ahora en un repositorio que estoy haciendo para toda la literatura Rosacruz en todos los idiomas disponibles. Marcela hasta está averiguando si hay conceptos Rosacruz en chino. No hay. No, de verdad. Yo quiero que ustedes sepan que en China hay 50 millones de cristianos. Eso no es poca cosa. 50 millones de cristianos es la población de Francia. O sea, en China hay más cristianos que en Francia, porque en Francia no todo el mundo es cristiano. Los 50 millones no son cristianos, los hay de otras denominaciones, ¿no? Hay musulmanes, hay otra cosa. Y en China hay 50 millones de cristianos. No todos son católicos, por supuesto, pero hay una gran mayoría que son católicos, hay otros de otras denominaciones, pero son 50 millones de cristianos. Y nosotros somos cristianos también. Nosotros seguimos la... ¿Y en Tailandia hay una estudiante? Ella es china. Ya, sí. Bueno, es china. Bueno, ahí tienes una que le hace falta el concepto en China. Sí, ella es china, vive en Tailandia, pero es china, sí, ella es china. Y la amiga aquí. Ajá, ella, sí, exacto. Y pues sí, definitivamente esto es así. Sí, vamos a cerrar, Alberto, y continuamos conversando porque está muy interesante la conversación. Voy a proyectar la oración. A ver si algún voluntario nos dice la oración. La vez anterior la tuve que poner yo porque es que no podía andar en el micrófono, si no se disparaba como sucedió, se disparó la presentación. Ok. Si alguien desea voluntariamente decirla.
Bueno, la digo. Adelante, adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi Redentor, que así sea. Que así sea. Así sea. Una feliz noche, mi amigo hermano, muy agradecido quedo con eso y a todos una feliz noche. Una feliz noche. Carmencita, por favor, la oración Ya, por la fraternidad. muchas gracias. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de McKendall, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Sí, sea. Más a Dios, gracias.